Buenas tardes a todos. Me presento, yo soy el ingeniero Julio Levi, tesorero del Distrito 6. Esta disertación la vamos a dividir en dos partes. La primera parte será dada por el señor, a mi derecha, Christian Croce, quien es asesor consultor previsional y nos informará sobre los alcances de la actual moratoria del ANSES, Ley 27.705. La segunda parte, sobre el CAITBA, compartirán el informe el ingeniero actual representante de nuestro colegio en el CAITBA, el ingeniero Juan Constantinidis, y el ingeniero Enrique de Luca, expresidente del periodo 2021-2022. Ustedes podrán hacer consultas a través del chat de la aplicación, el cual yo tomaré nota, y al final de cada parte de esta disertación serán respondidas las preguntas. Bueno, espero que todo esto sea de vuestro interés y de utilidad. Los dejo con el señor Christian Croce. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la ley 27.705, que es la nueva ley de moratoria que salió hace 30 días aproximadamente a través de ANSES. Esta moratoria hace que la persona, tanto sea hombre como mujer, pueda cancelar sus obligaciones hasta diciembre del año 2008 para poder reunir los 30 años de aporte necesarios para la jubilación. En el caso de la mujer, es hasta los 60 años, es a partir, de los 60 años, y en el caso del hombre, a partir de los 65 años. Esta moratoria lo que tiene un alcance es sobre las cuotas, sobre la deuda que pueda llegar a originar. Se puede hacer en 120 cuotas, 90 cuotas o 60 cuotas. Hay que dejar en claro que para el inicio del trámite, ANSES va a cruzar información con AFIP, entre ARBA y Migraciones, en lo cual esto se llama un informe socioeconómico. Si pasa el informe socioeconómico a la persona, ANSES le va a dar la facilidad de poder cancelar la deuda que pueda llegar a tener, como les dije antes, en 120 cuotas, 90 cuotas o 60 cuotas. En el caso de que no pase el socioeconómico, lamentablemente va a tener que abonar la persona en un pago. Acá le hago un poquito de historia porque hasta el año pasado la ley 26.970, que fue la que finalizó en diciembre, como la ley 24.476, si no pasaban el informe socioeconómico no iban a poder jubilarse. ANSES en estos momentos hizo un cambio, pero bueno, hay que abonar la moratoria al contado. Para darle un simple ejemplo, una persona que tiene que pagar aproximadamente 4 años de aportes, en esta nueva moratoria estamos hablando que puede estar rondando los 378.000 pesos. Es un ejemplo que le estoy dando. Bueno, esto es la parte básica de lo que es la ley 27.705. La segunda parte de esta moratoria va aparentemente a salir a partir de agosto, que hace que el hombre que tenga entre los 60 y los 65 años de edad, o la mujer a partir de los 55 hasta los 60, pueda incluir, o sea, haciendo una proyección del beneficio, la deuda que necesite cancelar e ir pagándola hasta tener el derecho jubilatorio. Pero sí o sí tenemos que hacer el informe socioeconómico, que es lo que hoy en día está bastante complicado, por decirlo de esta manera. No sé si necesitas unas preguntas, porque ya la base está. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Están escuchando? Dale, Hugo. Hugo Raúl Paz. Sí, a ver cómo puedo habilitarlo. ¿Dónde está Hugo Paz? Desmuteate, Hugo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? bien, ¿y vos, Hugo? Bueno, che, no, yo pregunto, si viste que está la disposición de fondos capitalizados de CAITBA, No, es una renta vitalicia. Sí, pero ahora vamos a empezar a No, hablar. la pregunta está dirigida a ANSES. Si yo perfecto.
Si yo tengo una disposición de fondos capitalizados, ¿me puedo jubilar por esa nueva moratoria? Sí, siempre y cuando tengas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Siempre y cuando vos tengas aportes o haya tenido algún historial de aportes en ANSES, ya sea como autónomos o bajo relación de dependencia. Está bien. Son dos cajas completamente aparte. Se puede recibir las dos cosas a la vez, digamos, no hay Exactamente, problema. exactamente. Bueno, eso era. Gracias. No, por favor. En realidad no tiene nada que ver una cosa con otra. No, son dos cajas aparte. Por eso. No, por eso pregunto, viste que yo por ahí. Está bien, está bien. A ver, vos podés retirar los fondos. Después igual vamos a charlar del tema de... Para poder tener disponibilidad de los fondos, Hugo, tenés que tener una jubilación mínima. Tenés que tener la del ANSES, ahí podés retirar los fondos de CAITBA y seguir sin dar de baja la matrícula y sin jubilarte en CAITBA. Bueno, yo estoy haciendo los trámites, ¿viste, Julio? En Caída, y disposición de fondo, y entré en trámite sin problema. Me dijeron que tengo que tener jubilación para hacer el retiro de los fondos, no la disposición de los fondos. Exacto, la jubilación del ANSES, por eso yo hice esta moratoria para poder acceder a ese beneficio de CAITBA. Sí. Pues si no me tengo que jubilarme para retirar los fondos de CAITBA. Y no No, puedo- para retirar sí, no, es una renta vitalicia, la disposición, no es el retiro. Después lo charlamos, porque si no... Después Después lo de charlamos. CAITBA, si no estamos mezclando las cosas. Por eso. Listo, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta del tema ANSES? Ahí está. Sí, acá yo, Julio Mario Patitucci, quería hacer una consulta. Decí, Mario. ¿Qué impacto tiene esto en el haber jubilatorio futuro? Es decir, supongamos un caso de una deuda que tenga que ver con 1 o 2 años para resolver, existiendo a lo mejor 28 años de aporte comprobable en ANSES. Si uno a lo mejor opta por esta alternativa y supongamos también no pasa, como muchos de los casos que seguramente se podrá dar en una situación como la nuestra, no pasa el informe socioeconómico, porque creo que eso tiene que ver con si uno tiene una propiedad, si uno dispone de un vehículo, en el caso nuestro de ser profesionales, uno está inscrito, factura, en fin. Eso es muy difícil que pase. En el caso que no pase y haya que pagar de contado, por ejemplo, antes habías dado un ejemplo de 3 años, creo que dijiste, o 4, pero vamos a suponer, en ese mismo valor, en ese mismo orden de deuda, o 2 años, una cosa así. ¿Qué impacto tiene en el haber futuro, considerando los aportes que uno tenga efectivos realizados durante todo el periodo laboral de relación de dependencia, computando esos los 10 mejores años? Porque eso, bueno, eso se sigue manteniendo, ¿verdad? Exactamente. No sé si es claro, porque lo que a mí me dijeron es que el impacto de el haber futuro, habiendo ingresado por moratoria, es muy negativo frente a la realidad, ¿no? Que aparte sabemos que la realidad de un haber jubilatorio hoy día es complicado frente a la actividad. Te respondo, Mario, un gusto. El tema es el Encantado. siguiente. Tomando en cuenta el ejemplo que vos me estás dando con 28 años de aporte y faltándote, ejemplo, 2 años por moratoria, los 2 años lo que va a hacer es sumar a los 28 para que te dé 30, o sea, sería la antigüedad. Si vos Correcto. tenés los 28 años bajo relación de dependencia, el cómputo se va a ir sobre los últimos 120 meses. Bien, que no serían los últimos 10 años, esto lo aclaro, porque si una persona en los últimos 10 años trabajó en 3 o 4 empresas, digamos, se tiende ANSES a liquidar sobre los últimos 120 meses, salvo que haya estado la persona en una sola empresa y ahí estaría dando los últimos 10 años. O en el caso de si sos autónomos, ahí el cálculo va a ir sobre los 60 meses, sería la mitad, sería 5 años. Pero en este caso no vas a perder, o sea, no va a perder no se va a licuar sobre el haber jubilatorio. Distinto es si vos no tenés aporte o tenés, por ejemplo, menos de 10 años de aporte y necesitas una moratoria para complementar, ejemplo, 20 años de aporte. Ahí sí vas a derivar a una jubilación mínima. Entiendo.
Porque a mí lo que me informaron justamente era eso, que era preferible seguir completando el faltante con pago de autónomo hasta cumplir con los 30 años y después ingresar en trámite normal con los 30 años comprobables justificados. Si esos 2 años que te harían falta están dentro de un periodo de autónomos donde, por ejemplo, lo tenés con deuda, no lo cancelaste, tal vez hay que hacer un cálculo para ver qué es lo que es conveniente, si pagarlo a través de la moratoria esta o en su momento poder pagarlo al contado a través de los BEP de AFIP. Eso hay que hacer un cálculo para ver qué es lo que mejor te conviene. Pero el cálculo, o sea, yo por lo general a mis clientes les hago un cálculo junto con esta ley, con la ley 27705, para más o menos saber con cuánto se estaría jubilando. Y en este caso, quédate tranquilo que no va a haber diferencia con relación va a ser superior a una jubilación mínima. Y vas a agarrar todos los aumentos que hoy en día tiene el jubilado en sí, que son los 4 aumentos por año, establecidos por el gobierno. Ok, gracias. No, nada. Acá pregunta Rubén Rodríguez, ¿qué es el informe socioeconómico? El informe socioeconómico es un cruce de datos entre que ANSES lo solicita a la AFIP y es un cruce de datos que es entre AFIP, ARBA y Migraciones. Ejemplo, si una persona o un individuo necesita jubilarse, no tiene nada de aportes, pero tiene a su nombre un auto 2018 en adelante, lamentablemente no va a pasar el socioeconómico, como así también ingresos que superen las 2 jubilaciones mínimas. Hoy en día la jubilación mínima es de 73.000 y pico de pesos, sumado el bono que están dando. Entonces, si la persona tiene un ingreso superior a 145.000 pesos, automáticamente no le van a dar el socioeconómico. Y el otro ejemplo que doy es a través de Migraciones, si en los últimos 60 meses la persona sale del país 2 veces al año, tampoco no le van a dar el socioeconómico. Y eso hace que la persona, si bien pueda jubilarse, tenga que hacer el pago al contado del plan de facilidades. Bueno, otra pregunta que hace Elsa Elvi. ¿Cuál es el haber mínimo del ANSES y qué pasa con los años posteriores al 2008? Bueno, la persona en sí tiene que reunir los requisitos básicos que son 30 años de aporte. Si al año 2008 la persona no llega con los 30 años de aporte, a partir del año 2008 en adelante debería tener los aportes. Lamentablemente hay mucha gente que no tuvo los aportes o no tuvo, digamos, la facultad de poder aportar desde el 2008 en adelante. Por eso el gobierno lo que hizo fue derogar la ley 26970, en la cual cancelaba deuda a la persona de diciembre del 2003, porque del diciembre del 2003 al año 2008 no tenían las personas aporte, entonces lo que hicieron fue ampliar el cupo para que las personas puedan tener el derecho a jubilarse. Pero si ahí no llega a los 30 años de aporte, deberían tener los aportes del 2008 en adelante. Acá padezco Massa cuando era presidente de FABI. Tengo 17 años de aporte en ANSES. ¿Me conviene ingresar a la moratoria o ir pagando hasta completar los 30 años? ¿Qué edad tiene la persona? 63. No, tendría la posibilidad de poder jubilarse hoy en día, accediendo al plan de facilidades. Es un varón, 65. Ah, 65, perdón. Sí, en ese sentido, esta parte va a salir a partir de agosto. A partir de agosto habría que ver cuáles serían las condiciones de esta moratoria para las personas que necesitan justamente regularizar la deuda y todavía no tengan la edad jubilatoria. Eso se puede hacer a partir de agosto. Bueno, no sé, alguna pregunta, si no continuamos con la segunda parte. Acá. A ver, estoy cobrando el PUAM, que no sé qué es. Sí, la pensión adulto mayor. Y tengo 19 años de aporte, ¿puedo entrar en la moratoria? Sí, las personas que están cobrando la pensión adulto mayor pueden generar la moratoria para poder jubilarse. El aumento que van a tener, a ver, hay que ver si también les conviene. Les voy a dar un poquito de historia con relación a la PUAM. La PUAM entra la mujer y el hombre que tengan 65 años y que no reúnan los requisitos para poder jubilarse.
El tema es el siguiente, la PUAN solamente es un beneficio que se le da a la persona y esto, si la persona fallece, no va a la pensión. O sea, si esta persona tiene marido o mujer, lamentablemente se quedan sin el beneficio de la pensión. Ahora, si hacen, digamos, lo que vendría a ser el cambio de beneficio de la PUAN a la jubilación, sí van a poder obtener la pensión en el caso que fallezcan, pero lo importante es que, lo importante, se le va a aumentar la jubilación un 20% más, pero así también van a tener que pagar la moratoria. Hay que ver, en este caso, cuántos años de aporte había dicho la persona que tenía, que cobra la PUAN. El PUAN, 19 años de aporte. Bueno, hay 11 años que vas a tener que abonar a través de la cuota, siempre y cuando pases el socioeconómico, que seguro que sí, porque por algo estás cobrando la PUAN, pero hay que ver si te conviene a vos, porque capaz que el ingreso que vos vas a tener es menor a la PUAN. Bueno, los aportes al IPS, perdón, ¿cómo se computan? Bueno, ahí es otro tema aparte. Hay que ver cuál es el derecho de la persona. Si el derecho lo tiene a través de ANSES, hay que hacer un reconocimiento de servicio con convenio de reciprocidad a lo que sería el IPS o viceversa. Hay que ver si puede entrar en la moratoria según las condiciones también de la persona y de la actividad que desarrolle. Bueno, por la caja, pero esto no sé. Juan B. Ortiz quiere hablar. ¿Cuál? Juan Ortiz, ahí está levantando la mano. Hola, ¿cómo estoy? Sí, ha hablado Juan. Bien, bien. Con respecto a la jubilación, si sale la jubilación, entendí que uno puede seguir con la matrícula y no paga más los aportes a la caja de ingeniero, ¿puede ser? No. Vos podés, si vos tenés matrícula, sí o sí estás obligado a cumplir con la CEMAO o relación de dependencia y el pago de los aportes de los trabajos que se dicen. Perfecto, está bien. No, Es decir, la matrícula automáticamente implica todo. La matrícula automáticamente implica todas las obligaciones de la caja. Únicamente dejas de pagar, de estar obligado a pagar la cuota mínima anual obligatoria si tenés 65 de años de edad y 35 años de aporte genuino. Entonces ahí no estás obligado a cumplir la cuota mínima anual obligatoria. Y si tenés mucho trabajo y llegás, bueno, pero no estás obligado. Está bien, perfecto. Y después con respecto a la moratoria, la situación económica financiera que hace la CIF cruzan los datos, como bien dijo el doctor recién, sobre todo lo que es los aportes de autónomos, porque hay mucha gente que le está saliendo deudas de autónomos y es un incordio regularizar primero la situación de la FIF y después, por de datos, pasar al tema de la moratoria previsional. No. El procedimiento técnico por parte de ANSES, lo primero que se hace para justamente generar lo que es el plan de facilidades es el socioeconómico. Eso no, digamos como que no tendría nada que ver con la situación de aportes de la persona. O sea, vamos a tocar el ejemplo del monotributo. El monotributo es por escala, según la categoría son los ingresos anuales. Pero también puede ser de que la persona está en la categoría mínima del monotributo y hoy en día con la inflación que hay y con las actualizaciones que va a venir ahora una nueva por parte de AFIP, si la persona, digamos, supera, como dije antes, los 2 ingresos mínimos, automáticamente eso deriva en un pago. Pero la comparación de aportes en moratoria no es más, es mucho más barato por moratoria esta nueva que si uno lo va a llegar a hacer a través de la AFIP. Está bien, pero si vos tenés deudas en autónomos, no te cede la evaluación, o sea, el ANSES, la FIP, no te da el ok hasta que no regularizas primero la situación No, pero es erróneo, porque como te dije antes, ANSES solicita el informe socioeconómico a la FIP con el documento de la persona. No interesa si esta persona debe o no debe, porque hay muchas personas que están en una situación que nunca aportaron o que deben 10 o 15 años de aporte y pasan el socioeconómico y a través de eso pueden hacer la moratoria en cuotas.
Eso no tiene nada que ver, es según la situación, digamos, sociopatrimonial que tenga la persona. Claro, sí, Independiente- entendí, perfecto, Bueno, perfecto. pasamos a otra Listo, muchas pregunta. gracias. No, no, porque Acá pregunta Daniel Lacerra, una docente con 62 años y 20 años de aportes al IPS, ¿puede hacer moratoria de ANSES y jubilarse por ANSES o debe jubilarse por el IPS, esperando a jubilarse por edad avanzada? al tener los 20 años en el IPS, el derecho lo tendría por esa caja, pero bueno, va a tener que seguir trabajando porque el IPS no permite incorporar ningún tipo de plan de facilidades, como así también por parte de ANSES. Por más que se le haga un reconocimiento de servicio en ANSES, el IPS en el año 2016 sacó una resolución que impide que las personas puedan, a través de ANSES o AFIP, generar un plan de facilidades, entre comillas, como comprar años para sumarlo a la caja provincial. A raíz de esa circular o esa resolución por parte del organismo provincial, hizo de que las personas lamentablemente no puedan jubilarse por el IPS. Acá lo que tal vez se puede hacer es hacer un cálculo. Si tiene 20 años en el IPS, habría que hacer un reconocimiento en el IPS de esa cantidad de años y tratar de comprar años o generar un plan de facilidades a través de ANSES por el doble, o sea, digamos por 21 años de aporte, cosa que la caja otorgante sea ANSES y ahí sí poder jubilarse por ANSES. Bueno, acá dice, ¿se puede unir los aportes de CAIDBA y otro por relación de dependencia? Por dependencia, sí, se Sí, pueden unir, si no son simultáneos. si no son los mismos Siempre y años. cuando no sean simultáneos, porque hay un convenio de reciprocidad por la resolución 361, creo que es, de reciprocidad con las otras cajas. Bueno, acá hacemos la última pregunta. Es de, ¿puedo jubilarme por ANSES y seguir trabajando en el colegio y después jubilarme también por la caja, en la caja? Sí. Sí, Respondido, Karina. Y dice, hay un mínimo de aportes, hay un mínimo de años de aporte a la caja para acceder a la jubilación mínima de la caja. Sí. sí, si es una jubilación reducida, podría ser 70 años y 15 de aportes. 70 años de edad, De edad y 15. 15 de aporte. Bueno, te damos las gracias. Dejé el teléfono No, por favor. del señor Croce, lo tienen al inicio del chat. Cualquier consulta le consultan por WhatsApp al señor Cristian Croce. Bien. Ahora seguimos con Pones el PowerPoint. los ingenieros Juan Constantini y Enrique de Luca. Bueno, gracias Julio y bueno, y gracias por participar. ¿Qué pasó hoy? Para iniciar un poco una información general, un PowerPoint que trajimos para explicar un poco cómo es el funcionamiento de CAIDBA, me gustaría dar una especie de informe histórico de cómo se inició nuestra caja. Nuestra caja se inició en el año 58, actualmente tiene 65 años de edad, es una de las primeras cajas profesionales de la provincia de Buenos Aires. La primera que se creó fue en el año 43, que fue la de los escribanos. En el 47 después se creó la de abogados y la nuestra en el 58. Fue una caja que funcionó más o menos bien, a pesar de que ya había inflación en aquella época, porque como era un inicio, no había jubilados y prácticamente funcionó con la ley 5.920 hasta entrados los años 80. Posteriormente la caja sufrió las crisis económicas del país, hubo que cambiar un poco la cuota que se dice la cuota promedio que se pagaba en aquellos años, hubo que llevar a la cuota mínima, que era a partir de la ley 10.000, creo que 7 y sí, creo que 10.007. Y posteriormente, en el año 2000, cuando casi quiebra nuestro sistema previsional, con la crisis del 2001, hubo que modificarla y llevarla a lo que actualmente es la ley 12.490, en la cual
consta de dos partes. Una parte de reparto hasta el año 2006 y una parte de capitalización a partir del año 2006. Bueno, Juan, ¿podemos ir al PowerPoint? Ahí está. Lo que pasa Bueno, es que abrilo, está abierto, está abierto. Ah, ¿lo empezás a manejar vos o lo manejo Sí. yo? No, yo no. Por eso, yo te voy. Dale. Lo que Bueno, pasa es que- no sé si se ve ahí, querés ampliarlo un poquito porque yo no veo Es nada. que lo tiene Julio. Ah, Julio, ¿me das el...? Julio, necesito que me des para mostrar el PowerPoint de acá. ¿Sí? Ay, no, yo te permito acá. Vamos a ver ahí para. Ese. Con la cámara nuestra. No. Sí. Perfecto. Bueno, si no me acerco y chao. ¿Qué pasó? No puede ampliar el PowerPoint. Creo que no. Creo que lo tienes que ampliar de ahí. Bueno, déjalo, me voy hasta ahí. No, pero estamos como muy chiquititos. Si yo no Creo que lo puedo. permite. Bueno, mientras acá Gustavo lo amplía, sabemos que la caja se Aquí encuentra... comparto toda la página. No, pero quiero sacar esta. A ver. Ahí dejaste de presentar. Si no, me voy hasta ahí. No, pero quiero. ¿Qué más? ¿Querés ver esto vos? Ahí Dale, compartí. ahí está. Andate acá. Vamos a cerrarlo por aquí. Ahí está, ahora sí. Tenés un... Ahora sí. Ahí. Ahí tenés. Ah, bueno. Ahí. Entonces dijimos que... A ver, Juan. Ahí está, avísame cuando paso. Dale. La caja se encuentra regulada por la Ley 12.490 y sus modificatorias, y su objeto es administrar el sistema de previsión y seguridad social fundado en los principios de solidaridad profesional, la equidad en el esfuerzo y la responsabilidad individual de los afiliados. ¿Me permitís un segundito? Sí. Una de las cosas que es importante destacar acá es que hay tres sistemas generales de seguridad social. El nacional, que es lo que habló el doctor con el tema del ANSES. En la Constitución misma establece también que las provincias pueden tener su sistema de seguridad social, que sería en nuestro caso el IPS, y después acepta la cuestión de los servicios de seguridad social para los profesionales. Ahí es donde la provincia de Buenos Aires toma esta parte de la Constitución Nacional y le da prioridad dentro de la provincia a los sistemas de seguridad social de los profesionales. Y en el particular, dentro de lo que es nuestra profesión, ahí es donde dicta la ley 12.490 y todas las otras. Con lo cual, es importante destacar que todo esto es una caja, llamémosle así, privada, que no tenemos nada que ver ni con el Estado Nacional ni con el Estado Provincial, donde los mismos profesionales, en nuestro caso las 4 profesiones que formamos la caja, arquitectos, agrimensores, ingenieros y técnicos, administramos ese dinero a través de los delegados, como fue en su momento Enrique, que llegó a ser el presidente de la caja, como es en mi caso hoy, que soy representante por parte del Colegio de Ingenieros, y ahí es donde digamos que los montos, los dineros nuestros son administrados por nosotros mismos. Acá es muy importante esto porque tenemos que tener en cuenta que si nosotros pagamos poco, bueno, es poco el dinero que después hay para repartir. Y acá no hay Estado, por suerte, ni que saque dinero, pero tampoco que inyecta dinero. Entonces, lo que hizo el Estado provincial es toda una serie de normas para poder garantizarnos el financiamiento de la caja. Bien, pasa la otra. Bueno, todo profesional que se matricula en el Consejo Profesional de la Agrimensura, arquitectos o colegios de ingenieros o de técnicos, en que queda automáticamente afiliado a la caja. Sí. ¿Qué pasa? No, por ahí te pasaste. La afiliación es obligatoria automática por la incorporación de las respectivas matrículas en los entes de colegiación. Seguí. Sobre este tema,
Acá es importante que tengan en claro que la relación es bidireccional. Caja-colegio, colegio-caja son automáticas y ninguna puede estar sin tener la otra. Como dijimos hace un ratito, ¿se quiere tener la matrícula? Perfecto, pero se tiene que estar como afiliado activo en la caja. ¿Se quiere tener la caja? Sí o sí se tiene que tener una matrícula. No puedo ni renunciar a la caja teniendo matrícula, ni puedo renunciar al colegio para tener la caja. Adelante. Bueno, acá el hecho de ser afiliado o beneficiario de cualquier otro régimen de previsión y seguridad social no exime a los matriculados de las obligaciones emergentes de esta ley. Esta es una pregunta muy común para los que trabajan bajo relación de dependencia como ingeniero o cualquiera de las otras 3 profesiones. Cuando una empresa contrata a un profesional bajo relación de dependencia en la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires no importa cuál es el objetivo por el cual el empleador tiene a ese profesional. Es más, podría ser hasta una relación exclusivamente administrativa, donde entra un mínimo trabajo del profesional que requiera sus conocimientos, por ende que requiera de la matrícula, sí o sí se debe de estar matriculado y se debe de estar en la caja. Lo que podría llegar a suceder es que, como está bajo relación de dependencia y trabaja con su trabajo para su empleador, ahí existe la posibilidad, que lo vamos a ver un poco más adelante, el reconocimiento de que el trabajo bajo relación de dependencia es profesional. Bien. Cuota mínima o no obligatoria es el valor mínimo de aportes que se establece para cada año. Todos los afiliados deben realizar, sin excepción, lo establecido por honorarios o integrando la cuota mínima. La obligatoriedad se origina en la matrícula activa de los entes de colegiación. Entonces, esto en realidad lo que quiere decir es que hay que llegar a ese valor mínimo, pero si la cantidad de trabajo es superior, bueno, eso aumenta el índice que tenemos del coeficiente anual en los coeficientes anuales que superan el valor 1. A su vez, lo que hay que decir que por cada peso que entra correspondiente a los aportes, yo lo que les digo, o sea, si tenemos un aporte de 100 pesos, un peso va a seguros, o sea, el 1%. 7 pesos van a gastos de administración, que es el 7%. 30 pesos van al fondo de recomposición previsional, que ahora podemos hablar de eso, de lo que es. 10 pesos va al fideicomiso del Banco Provincia y 52 pesos va al seguro de retiro. Así se reparten los aportes que ingresan a nuestra caja actualmente. ¿Por qué van el 30% va al FRP? Porque, como les dije, en el año 2000 estuvo a punto de quebrar este sistema, y de la única manera que se le puede pagar a los que quedaron en el fondo, en la jubilación de reparto, era derivando este 30% a esa cartera. A su vez, esa cartera, después con la modificación de la ley, de la 13.753, se envía también los fondos obtenidos por el artículo 26 inciso I y el artículo 29, que también podemos ir a hablar un poco más adelante. Perdón. Se me había ocurrido hacer un comentario. La ley 12.490 establece que los gastos administrativos de toda la estructura de CAITBA es como un máximo de un 9%. Enrique recién informó que hoy estamos en el 7%. Bueno, desde el año pasado hay es decir, ya desde hace unos años, hay administraciones que están tratando de hacer lo más eficiente posible. Y si bien se recaudaba el 9%, es decir, se descontaba el máximo, veníamos teniendo excedentes de dinero y no se llevaba a gastar ese 9%. Se gastaba en el orden del 7%. Esa diferencia de ese 2%
el año pasado se utilizó para dar un bono para los jubilados, etcétera. Pero lo que se estableció ahora, que parecía más correcto, es, si estamos logrando una administración más eficiente, lo que vamos a hacer es, en vez de cobrar el máximo, que es el 9% establecido por la ley, vamos a bajarlo al 7%. Quiere decir que hoy el 7% es porque estamos teniendo una administración más eficiente que lo que nos permitiría la ley cobrar como gastos administrativos. Avanza. O sería demasiado. El vencimiento. El plazo de pago de la cuota mínima anual obligatoria con aporte genuino es hasta el último día hábil del año en curso. Y con el aporte complementario para completar en su totalidad la cuota, el ACEMAO, sin pago de intereses hasta el 31 de marzo del año subsiguiente. Perdón, para los que no están demasiado con el tema de los acrónimos, CEMAO es la cuota mínima anual obligatoria, ¿no? Nosotros por ahí lo tenemos muy incluido adentro nuestro, pero por ahí el que escucha y no está acostumbrado, aunque él, cuando tienen que todos los años pagar la CEMAO, ahí se acuerda. No muy bien, pero bueno. Modulación, una vez vencido el plazo para el pago de la cuota mínima anual obligatoria y subsiguiente, 31 de diciembre de cada año que determina el artículo 26, inciso A de la ley, los afiliados que registren faltante de pago parcial o total para completarla podrán hacerlo al contado o mediante un plan de pago un plan de facilidades de pago. Permíteme. Acá, uno de los criterios que adoptó CAITBA es, no importa si el año es anterior, es de 3, 4, 5 años atrás, en vez de andar tomando el valor anterior, si se debe, por ejemplo, la CEMAO es un valor de 2, 3, 4 años atrás, lo que se estableció es, bueno, ¿hoy cuánto es el valor? Bueno, lo pagás hoy, lo pagás al valor actual y con eso se considera pago años anteriores. Es decir, en vez de cobrar intereses, punitorios, etcétera, se permite el pago de deudas al valor actual que esté de la CEMAO en el momento. Bien. Sistema de capitalización. Avancemos. El 1 de enero del 2006 entró en vigencia el régimen de capitalización. Lo abonado por el profesional se acumula en la cuenta de capitalización individual CCI. Ahora, después vamos a ver el reglamento. Los aportes, capital más rentabilidad, estarán disponibles para el afiliado al momento que decida jubilarse. Si tuviera deudas pendientes, corresponderá que el afiliado las cancele para acceder a los beneficios y prestaciones. Acá es importante tener en cuenta que muchas veces en forma errónea se establece que nuestra ley actual es un sistema mixto, una parte de reparto y otra parte de capitalización. Es importante tener que, por ejemplo, los que se matriculan hoy, o mejor dicho, los que se matricularon desde el 2006 en adelante, es una caja exclusivamente de capitalización. Mientras los que están jubilados con periodos pago antes del 2006, ahí es donde entra lo que Enrique comentó hace un ratito, es por reparto, porque antes era por reparto, y ahí es donde el dinero muchas veces surge del fondo de recomposición previsional. Pero lo importante es, por ahí no sé si dentro de los oyentes hay alguien recién matriculado o nuevo, pero bueno, hoy es una caja exclusivamente de capitalización. Obviamente, como muchos todavía venimos con anterioridad y estamos trabajando en el día de hoy, bueno, del 2006 en adelante estamos en capitalización exclusiva y antes del 2006 sería exclusivamente por reparto. Excepciones. No obstante, hay excepciones al pago de la cuota mínima anual, según el artículo 27. Estas excepciones es el ejercicio profesional exclusivamente en relación de dependencia y con afiliación obligatoria a otro régimen previsional está exento al pago de aportes para el cumplimiento de la CEMAO. A ver, esto, si me permiten explicar un poco esto, es, si hay un profesional que está trabajando bajo relación de dependencia de una empresa y ese trabajo es exclusivamente para el empleador, se cumple este artículo. Cuando ese profesional por algún motivo, porque contrata un trabajo por afuera
o como sea, requiere de un contrato con un tercero que no es su empleador, ahí automáticamente se dispara el ejercicio liberal de la profesión y se dispara automáticamente la cuota mínima anual obligatoria. El ejercicio profesional exclusivamente en relación de dependencia y con afiliación obligatoria a otro régimen previsional está exento del pago de aportes para el cumplimiento de la cuota mínima anual obligatoria. Sin perjuicio de la excepción contemplada, el profesional podrá optar por realizar aportes equivalentes al 50% de la CMAO, por lo que el haber jubilatorio será el correspondiente a la jubilación ordinaria básica reducida. Deberá abonar, eso sí, un cargo administrativo equivalente al 1,5% y del 2% de la cuota mínima anual obligatoria vigente al momento de presentar ese trámite de excepción. Listo. Sea del 50 o del 100. Del 50 o del 100, sí señor. Vencimiento el 31 de enero del año subsiguiente al que se solicita y deberá renovar cada año que lo requiera. También está la opción de pago del 50%. Deberá abonar un cargo administrativo equivalente al 1,5% vigente al momento de presentar el trámite. A partir del año 2015 podrá optar por el pago del 50% de la cuota mínima anual obligatoria, por lo que el haber jubilatorio será el correspondiente a la jubilación ordinaria básica reducida. Deberá abonar un cargo administrativo equivalente al 1,5% de la cuota mínima anual obligatoria. Vencimiento el 31 de enero del año subsiguiente al que se solicita y deberá renovar cada año que lo requiera. Renuncia al cómputo de aportes. Existe deberá previamente abonar los importes correspondientes a gastos de seguro y administración equivalentes al 1 y el 2% sobre el importe de la CMAO, respectivamente. Es decir, se puede llegar a renunciar hasta 5 eran. 5 años. Hasta 5 años se pueden llegar a renunciar. Es decir, pero tengamos en cuenta que son 35 lo que se necesitan para la jubilación. En determinados casos, el profesional puede optar por la renuncia al cómputo de aportes previsionales. En función de esta renuncia, no realizará los aportes mínimos. Se podrá solicitar hasta 5 veces a lo largo de su vinculación profesional con la caja. Esto también es importante. Obviamente el profesional no debió de haber realizado ninguna tarea profesional, ¿no? Exactamente. Vencimiento el 31 de marzo subsiguiente. No serán aceptados los trámites con plazos excedidos, ni podrá modificar las solicitudes ya que tienen el carácter de indeclinables. Se considerará obligatorio el pago mínimo de los aportes mínimos cuando el profesional mantenga su matrícula activa por un periodo mayor a 6 meses. Bueno, después la caja tiene subsidios por fallecimiento y por nacimiento. Los subsidios por nacimiento se otorga por nacimiento o adopción de hijos a los afiliados activos que aportan al seguro y que se encuentren en cumplimiento de todas sus obligaciones con la caja. Primer y segundo hijo es el 15% de la CMAO y el tercer hijo es el 18% de la CMAO. El subsidio por fallecimiento del afiliado activo que aporta al seguro y que se encuentre en cumplimiento de todas sus obligaciones con la caja, el beneficio otorgado a los causavientes con derecho a pensión. 1,5 veces el valor de la cuota mínima anual obligatoria. Y hay un resguardo de vida y salud que, bueno, está un poco desactualizado, es 2 veces la cuota mínima anual obligatoria para quienes lo hayan contratado. Estos subsidios serán proporcionales al porcentaje obligatorio de la CMAO integrada en oportunidad de su solicitud, excepción del 50%. Para acceder a los subsidios se deberá presentar los certificados correspondientes y no poseer deuda por ningún concepto. Hablamos de los beneficios. Jubilación ordinaria, se accede con 35 años con aportes y 65 años de edad. Una jubilación reducida, el afiliado con 70 años de edad y aportes iguales o mayores al mínimo establecido para cada año, realizado durante los últimos 15. La pensión ordinaria se acuerda a los derechohabientes del afiliado fallecido en actividad.
Bueno, después está la jubilación extraordinaria, que se acuerda cuando la invalidez del profesional sea de carácter total y permanente, y una jubilación ordinaria reducida se accede con 35 años de aportes al 50% de la CEMAO indicada y 65 años de edad. Bueno, está el convenio de reciprocidad jubilatoria que hablábamos. En el caso de no alcanzar estos requisitos en los diversos sistemas previsionales aportados, se recurrirá a la reciprocidad jubilatoria. Esta resulta de la aplicación de la resolución 363/81 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación. El rasgo fundamental de este mecanismo de cómputo recíproco de servicios no simultáneos está dado por el pago de una prestación donde concurren cada una de las cajas participantes, en la medida de los años aportados y el haber vigente en su propia normativa. Acá es importante que dejar en claro que, por ejemplo, cuando hay 2 o más cajas, si uno podría jubilarse teniendo una determinada cantidad de años en el ANSES, una determinada cantidad de años en el IPS y otra determinada cantidad de años en lo que sería CAITBA. Lo importante es que cada caja es la que se encarga de pagar la parte proporcional de su jubilación. Quiere decir que muchas veces surge que nosotros tenemos un aumento de las jubilaciones distinto al aumento que hace el ANSES. Y ahí es donde entra la confusión muchas veces y dice, bueno, pero a mí el ANSES me aumentó, ¿por qué no me aumenta CAITBA? O al revés, me aumentó CAITBA, ¿por qué no me aumenta la UCES? Cada parte de la jubilación, cada sistema se autofinancia en forma totalmente independiente. Por lo tanto, si uno tiene la mitad en la ANSES y la mitad en CAITBA, bueno, la mitad correspondiente al ANSES tendrá un mecanismo de actualización distinto al otro 50% que es de CAITBA. Lo mismo con el IPS, ¿no? Actualmente en CAITBA existen más de 611 prestaciones por reciprocidad jubilatoria. Bueno, eso era en la época, hace 2 años atrás, así que... Y ahora pasamos al artículo 26, inciso I, que fue modificada por la ley 13753 del 27 de diciembre de 2007. La ley establece que toda obra pública, mediante contrato con terceros por la provincia de Buenos Aires, los municipios y los entes descentralizados provinciales y municipales en jurisdicción provincial, por la encomienda de relevamiento, estudio, anteproyecto, dirección, asesoramiento o ejecución desarrolladas por profesionales habilitados por las colegiaciones de agrimensores, arquitectos, ingenieros y técnicos contemplados en esta ley, se deberá realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la caja. Cada vez que ustedes escuchen artículo 26, inciso A, B, artículo 26, sí. Son los recursos. El artículo 26 son todos los recursos que consta la caja. Al principio, en un momento, yo les comenté el tema de que es una caja totalmente independiente, que no tiene nada que ver ni con nación ni con provincia económicamente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hubo un momento que con el solo hecho de haber sancionado la 12.490, que sería la ley madre, la original, se creyó que con esa ley se iba a resolver el problema de financiación. A partir de ahí, la realidad o la triste realidad fue que no fue suficiente los montos. Entonces, lo que hizo el Estado provincial fue permitir darle otra forma de financiarse. Y la otra forma de financiarse es este artículo, por ejemplo, el artículo 26, para todas las obras que son provinciales, municipales o de cualquier ente descentralizado, sea provincial o municipal. Dentro de esto, no sé qué es lo que viene. Sí. Sí. Este aporte estará a cargo de quien contrate con el Estado provincial o municipal la ejecución de la obra, es decir, el tercero contratista. Es importante decir que de este aporte de 100 pesos que hace la empresa contratista, 50 pesos va al fondo de recomposición previsional,
y los otros 50 pesos van a los profesionales que han actuado en el proyecto, en la inspección de obra o en la dirección. Por eso es que es muy importante para aquellas personas que trabajan en los entes públicos estar matriculado y exigirle en cada obra en que trabaja, en cada licitación que trabajan profesionales, que la empresa adjudicataria les haga los aportes correspondientes, porque de esta manera pueden tener otra jubilación el día que necesiten jubilarse, ¿no? Tengamos en cuenta que de este inciso, el inciso 26I, el 50% va al fondo de recomposición y el otro 50% va o debería de ir a los profesionales que han actuado en la repartición pública. Si no se dispone de la información de los profesionales que están en la repartición pública, va a llegar un momento en que ese dinero ingresó y de repente no hay destinatario. Sí, Por lo tanto, al no haber un destinatario, el Estado contempló que todo eso continúe en el Fondo de Recomposición Previsional. También hablamos del artículo 29. Claro, a eso me refería. Esta es una parte de los recursos que la Caja tiene para poder hacer frente tanto a la jubilación de reparto como a la capitalización. El otro artículo que hubo que crearse porque hubo una época en que todas las personas, todos los profesionales presentaban los planos de obra por medición y se aceptaban de esta manera pagar los honorarios correspondientes por proyecto y dirección. Entonces hubo que crear el artículo 29, que es para las obras clandestinas, de forma tal que el comitente está obligado, una vez que se presenta el plano municipal, a pagar el aporte correspondiente a honorarios por proyecto y dirección. Y eso va exclusivamente al Fondo de Recomposición Previsional. Pero si en el transcurso del año el profesional no llega a percibir la cuota mínima anual obligatoria por los trabajos que hizo, puede recurrir, una vez que finalizó el año, a una parte de lo que aportó por artículo 29 para cubrir esa cuota mínima anual obligatoria. Tengamos en cuenta entonces que el artículo 29, la deuda es exclusivamente del propietario, no es del profesional, aunque el profesional está obligado a declararlo. Entonces, es deuda del propietario y ese dinero va a parar al fondo, como dijo Enrique, o de repente a la cuota mínima anual obligatoria si es que no se llegó a cumplir. Vamos al reglamento de capitalización, creo que ya esto terminó. Y vamos al reglamento de capitalización, que es la resolución 449, creo. ¿La tenés? Ahí está. Bueno, entonces, en el año 2011, la Asamblea Extraordinaria de Representantes, en sesión de fecha 7 de diciembre del 2011, consideró el siguiente punto del orden del día: considerar el proyecto de resolución elevado que reglamenta el sistema de capitalización. Un poquito más abajo. Hay un poco de delay, Enrique. Sí, está bien, no hay apuro. Entonces se redacta este reglamento y en las primeras partes del reglamento, en las primeras páginas, habla... A ver. ¿Sigo bajando? Sí. Bueno, vamos al artículo primero directamente. Claro, el artículo primero del reglamento. De los beneficiarios. Los fondos capitalizados, que es a partir del año de 2006, empezó esto a utilizarse, podrán ser dispuestos y o retirados por los afiliados activos que hubieran alcanzado los 65 años de edad y cumplimentado como mínimo 10 años de la cuota mínima anual. Los afiliados activos que se hubieran incapacitado en los términos del artículo 40, inciso 3, una vez que el Consejo Ejecutivo hubiera terminado el carácter permanente de la incapacidad.
Y por último, C, los causavientes en los términos de los artículos 57 y 58. Bueno, de la disposición de los fondos, podrán optar por disponer el saldo de la cuenta de capitalización individual mediante la modalidad de renta vitalicia previsional normal, aquellos afiliados activos que se encuentren comprendidos en cualquiera de los términos del artículo 66. El supuesto contemplado en el artículo 66 será aplicable siempre que... El afiliado fallezca. Sí. Bueno, el afiliado fallezca encontrándose en actividad. Bueno, la otra forma de retirar es retirar todos los fondos, pueden ser en una o en dos o hasta en 3 cuotas. Vayamos al artículo 2, que es lo que más le interesa a la gente. ¿O al siguiente? Ahí está, ahí te lo pasaste, creo. No, al 2. Renta vitalicia previsional normal, podrán optar por disponer del saldo de la cuenta de capitalización individual mediante la modalidad de renta vitalicia previsional normal, aquellos afiliados activos que se encuentren comprendidos en cualquiera de los términos del artículo 66. Bueno, acá es cuando quieren retirarlos mensualmente los fondos. Vayamos al segundo, en romano. No, pasa. ¿Sigo? Sí. ¿Qué artículo? ¿Verdad? Sería quienes pueden retirar los fondos. El segundo. ¿Segundo qué va? Renta vicializa, exclusivo sucesor. Ahí son los herederos. Artículo 13. Renta vitalicia temporaria por 15 años. No. Bueno, ahí está. Retiro de los fondos. Capítulo 3. Retiro de los fondos. Los fondos capitalizados solo podrán ser retirados cuando el profesional haya realizado aportes suficientes para percibir el equivalente a una jubilación ordinaria mínima dentro del sistema solidario de reparto, pudiendo mantener su matrícula. Acláralo. Para determinar si el profesional cumple con la exigencia del párrafo anterior, se deberá realizar el cálculo del haber jubilatorio correspondiente al reglamento del sistema de reparto fase 1, a la fecha de solicitud del retiro de fondos solicitados. Si no cumple con el requisito impuesto en los párrafos anteriores, podrá retirar los fondos capitalizados si acredita tener otra jubilación igual o mayor que CAITBA, cancelando previamente su matrícula, no pudiendo reingresar a la actividad profesional. Quien haya retirado fondos capitalizados podrá jubilarse con los aportes realizados al sistema solidario de reparto y de capitalización que no hubiera retirado, por ejemplo, si continúa en actividad, considerándose los años de capitalización retirados al solo efecto de computar los 35 años mínimos y no para el cálculo del haber. Artículo 1 de la Resolución 757. Bien, artículo 1 de la Resolución 757. Artículo 19. Los fondos capitalizados solo podrán ser retirados cuando el profesional haya realizado los aportes suficientes para percibir el equivalente a una jubilación ordinaria mínima dentro del sistema solidario de reparto, pudiendo mantener activa su matrícula. Si no se puede jubilar por el sistema solidario de reparto y tiene otra jubilación igual o mayor que el mínimo de CAITBA, podrá retirar los fondos de capitalización cancelando previamente su matrícula, no pudiendo reingresar a la actividad profesional. El artículo 20 habla del retiro de fondos que se hará efectivo en una o más cuotas de acuerdo a lo que solicite el afiliado, no pudiendo ser cada una de ellas de un monto inferior al valor equivalente a una cuota mínima anual obligatoria. Bueno, y ahí después habla de los requisitos que hay que presentar para poder acceder tanto al beneficio de la jubilación por capitalización o el retiro de los fondos en forma total. Bueno. Uno de los temas, bueno, esto sí dejo de compartir. Dejar de compartir. Bueno, uno de los temas, creo yo, más importantes que tenemos para comentar, más allá de todo lo formal que acabamos de hablar, es qué pasa con los fondos nuestros.
creo que todos sabemos que estamos en una sociedad con una inflación, bueno, no, Ronda el 100%. digamos que anual. no quiero que confundamos cuestiones de la realidad con ideas políticas, pero la realidad es que tenemos una inflación de más de un 100%. Entonces acá el punto es, ¿cómo hacemos nosotros, los que estamos de alguna forma u otra representando a los colegios en CAIDBA, o cómo hacen los colegios como cabeza madre de la institución para garantizar la estabilidad de esos fondos? Bueno, ¿desde qué año, Enrique, se están llevando al exterior? Desde el 2015, un poco antes, 2014-2015. A partir del 2014 o 2015 se tomó una decisión, creo yo, de las mejores, que posiblemente como argentinos nos duela o nos cueste. El dinero no se encuentra, la mayor parte del dinero, digamos que el 80% del dinero no se encuentra en la Argentina, sino que se encuentra en moneda dura en el exterior, algunos en bonos que son de relativamente poco interés, de poco rendimiento, como pueden ser los bonos de Tesoro de Estados Unidos, y en otros que tienen un poco más de rendimiento. También se está interviniendo en algunos con montos bastante menores, en acciones de algunas empresas. Hace poco se han comprado algunos bonos de empresas de energía acá de Argentina, en el cual son empresas muy, muy solventes. También hay algún dinero colocado en los bonos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, no mucho, pero sí algunos, que son bonos muy queridos en el mercado, porque la realidad es que la provincia de Buenos Aires nunca entró en default. Por ejemplo, sí ha entrado el Estado Nacional, pero no así la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, ese tipo de administración realmente nos da una tranquilidad, porque nosotros tenemos que ver no solo el pago de las jubilaciones actuales, tengamos en cuenta que todos los estudios actuariales que se hacen de acá prácticamente hasta el 2080. Sí. Es decir, son muchos años que hay que tener en cuenta. Con lo cual, hay que dar, muchas veces también los jubilados actuales, cuando se enteran los fondos capitalizados que hay, que realmente son bastante importantes, consideran, bueno, pero ¿por qué no se reparten hoy? Entonces acá tenemos también intereses distintos de acuerdo a cuál es el estado de cada uno de nosotros. Sí. Por un lado tenemos los que estamos activos, por ahí nosotros todos los que estamos acá ya estamos más cerca de la jubilación. Si me permitís, Juan, ya que esto viene bien para hablar de los órganos de conducción de la Caja. La Caja, la máxima autoridad es la Asamblea, y después de la Asamblea está el Consejo Ejecutivo. La Asamblea está integrada por activos de las 4 matrículas más los jubilados, y el Consejo Ejecutivo tiene 2 por cada matrícula y 2 jubilados, y se renueva cada 3 años. Hay una comisión de fiscalización que controla que el Comité Ejecutivo lleve adelante lo que dispuso la Asamblea, y a su vez hay un comité de inversiones que está integrado por un asambleísta de cada matrícula, y ese comité de inversiones es el que toma las decisiones que Juan está hablando, y que con buen criterio nos puso a resguardo de lo que es la actividad económica del país. De hecho, hay un reglamento en el cual también se definió un reglamento de inversiones para asegurarse de que las inversiones sean lo más seguras posibles, de que se pueda utilizar algo de riesgo, pero que ese riesgo no interfiera con la estabilidad de los fondos. Pero tengamos en cuenta que, por un lado, están los profesionales que hoy se están matriculando, que van a ser 100% por capitalización de sus fondos. Estamos los que estamos ahí en el mix y cada vez más cerca de jubilarnos, como puede ser los que estamos acá, y después están los jubilados.
Entonces, el punto pasa porque toda esa administración, la determinación de las jubilaciones, etcétera, cómo se invierte, todo depende principalmente de la actual conducción de la caja, pero que tiene en cuenta los tres elementos, es decir, a los tres rangos etarios distintos. Eso hace que hay veces pueda parecer que toda la cantidad de dinero que está no solo para garantizar a los actuales jubilados, sino a los que se van a jubilar y a los futuros. Bien, sí, puede decirse en lo personal, y creo que esta es la posición que tiene nuestro distrito con respecto a la caja de previsión social, que es una especie de AFJP, pero manejadas por sus afiliados, no lo maneja ningún fideicomiso. Y realmente para nuestro entender es un sistema que funciona bien porque realmente uno se jubila con lo que genuinamente aporta. Es más, no somos partidarios de la división de esta caja, a pesar de que por mayoría el colegio tiene una posición de dividirla. Pienso que es un error. La división va a traer aparejados muchas consecuencias negativas para nuestro colegio y por ello pensamos que es una ley que anda bastante bien. A su vez, quisiera informarles las propiedades que tiene la caja. La caja tiene, aparte de su sede central en la calle 9 y 48, un edificio de 10 pisos en la calle 9, que ahora me estoy enterando de que van a alquilarlo para los tribunales de La Plata, me estaban diciendo. No, para la jefatura de gobierno. La jefatura de gobierno. Todavía no está cerrado. Bueno, pero están en esas tratativas. Después tenemos una propiedad en la Quinta Las Dos Teresas. La esquina de 98 y 4 es única. Única. Lo que pasa es que nosotros estamos utilizando los 5 pisos. No sé, para los que hayan ido alguna vez al edificio de la caja, parece, uno lo mira y parecen dos edificios distintos. 48 y 9. 9 y 48. 9 y 48. El que está justo sobre la esquina, más sobre 48, esquina 9, es un edificio por ahí un poco más viejo, y si se va un poco por 48, por la 9, está ahí un edificio mucho más moderno. La realidad es que es una única propiedad. Con un anfiteatro en el subsuelo. Con un anfiteatro en el subsuelo hermoso. Bueno, después hay 9 departamentos en Diagonal 73 con 6 cocheras y un local comercial. Una quinta de 2 hectáreas en Arturo Seguí, sí, que es la Quinta de las Dos Teresas. 2 propiedades en Necochea, en la cual una está alquilando el Colegio de Ingenieros, el Distrito 1, y 2 en Necochea y una en Tandil. Y el predio más importante, que es el Camping de Mar Azul, que es un predio de 167 hectáreas, en el cual este año se pudo alquilar un concesionario que es uno de los nietos del señor Gesell, que fue el que fundó la localidad de Gesell, de Villa Gesell. Y lo más importante es que el Consejo Deliberante de Villa Gesell aprobó una ordenanza para darle a esos terrenos que puedan ser urbanizados. Y la provincia de Buenos Aires convalidó esa ordenanza, por lo tanto en breve se van a lotear todas esas 167 hectáreas y se pueden vender. Se pueden vender y lotear, ¿no? Y bueno, son recursos que pertenecen a la Caja de Previsión Social. No sé si explayarnos un poco más. Hay algunas preguntas, si quieren. Bueno, pasamos a las preguntas. Acá el ingeniero Paz dice: si tengo disposición de fondos capitalizados, no retiro, cuando me jubile, ¿voy a cobrar la mínima o cobro según aportes que hice en los 35 años? No, según los aportes. El tema es según los aportes. El cálculo aproximado, pues es un cálculo bastante complejo, pero el cálculo aproximado es la jubilación mínima, que es por reparto, se cobrará la N cantidad de años dividido 35 que se aportó con el viejo sistema. Eso es un monto de la jubilación, más la parte de capitalización que se tiene actualizado. Es muy importante algo de lo que venimos hablando, de que hoy el dinero que tenemos está invertido. Hay un tema importante que cuando ustedes entran en su cuenta de capitalización hoy, van a ver un monto determinado. Ese monto determinado
son todas las inversiones que hay en el extranjero, en la cuenta de capitalización y en el fondo de seguro, pero está evaluado a lo que sería el dólar Banco Nación. ¿Por qué está así? Y bueno, está así porque el Banco Central, nos guste o no nos guste, tenemos una resolución que todo tiene que ser expresado, todo lo que hay en moneda extranjera tiene que ser expresado en dólar Banco Nación. Pero sucede que la realidad nosotros no lo tenemos en Banco Nación, nosotros lo tenemos en un fondo común, llamémosle un dólar financiero. Ese dólar financiero hoy podríamos decir que es casi el doble del monto que tenemos como dólar Banco Nación. Como dólar Banco Nación. Se está trabajando a más no poder ya desde hace casi un año y nos va a llevar unos meses más el poder hacer la cuenta de, es decir, la verdad que estamos en un sistema, hay veces un poco perverso, porque cada vez que un profesional hace un aporte, ese aporte en un momento determinado se invierte y se transfiere, se compran en moneda dura, en ese momento hay una cotización determinada y después hace otro aporte y después hace otro aporte, entonces la verdad que el cálculo de cuánto es lo que a cada uno le corresponde realmente con esa evaluación del dólar financiero es un tema que se está trabajando a full. Están me dicen auditores, no, los actuarios estamos trabajando muchísimo y en breve espero que podamos tener y que el afiliado pueda ver en su cuenta el valor real con el dólar financiero. Una acotación, Juan, porque esto no lo saben los afiliados. Cuando entran a la autogestión y van a lo que tienen en capitalización, ustedes van a ver dos cuentas o dos columnas, porque en la ley prevé que nuestros fondos sean manejados por el Banco Provincia. Entonces, hay un fondo que lo maneja el banco, que es el fondo fiduciario, que lo manejó el banco a comienzos en el 2006, el Banco Provincia, y el Banco Provincia realmente ¿cómo te podemos decirle? Es un banco en ese aspecto perverso, porque a cierta manera no nos permitía hacer las inversiones que queríamos, por eso los rendimientos no eran tan buenos. A partir del 2014, ¿qué decidió la Asamblea? Quitarle fondos a los que se enviaban al fondo fiduciario y enviarlos a un fondo que se llama seguro de retiro, que eso lo maneja exclusivamente la caja. Por eso les dije que cada 100 pesos que uno aporta, un peso va a los seguros, 7 pesos a los gastos administrativos, 30 pesos al fondo de recomposición previsional, 10 pesos al fideicomiso, cuando antes eran 30 pesos o más, 40 mejor, y 52 pesos al seguro de retiro. Cada vez le estamos enviando menos al Banco Provincia y cada vez, entonces por eso esas variaciones que tienen de dos fondos en la cuenta de capitalización. Bueno, pasamos a otra preguntita. Acá Alicia pregunta: ¿Caidba tiene pensado sacar una moratoria? Se la podría contestar yo. Para aquellos profesionales que no completaron la CEMAO. Tengo un año casi el 0928 y otro el 0846. O sea, no alcanzan, no son computables. Me parece injusto que esos años se pierdan. Coincido, yo tengo algunos años exactamente en las mismas condiciones. La realidad es que la ley actual, primero de todo que no está contemplado el poder hacerlo. La ley actual en teoría no nos lo permitiría, pero los proyectos de las 4 leyes, de las 4 cajas, sí contempla ese tipo de llamémosle así, de moratoria o de poder pagar años que yo no recuerdo ahora de memoria lo que dicen los proyectos de ley, pero creo que eran más del 80%. Si se tiene más de 0,8 se puede llegar a cancelar. No es justo, coincido, pero las cosas son así y es la ley. Pero también, ojo, tengamos en cuenta lo siguiente: los 4 proyectos de ley
en vez del 10%, contemplan el 18%, 9% a cargo del profesional y 9% o lo que se llama la comunidad vinculante, que los abogados lo tienen de por sí. Creo que a los que han tenido que hacer alguna cuestión legal, está por un lado los aportes del abogado que le corresponde al abogado y otra parte al cliente, digamos. Y también otro tema, lo que es la parte de cómo se va a distribuir. Se va a tener una CEMAO que va a ser parecida a la actual, vamos a suponer, pero que para poder capitalizar fondos se va a tener que poder capitalizar a partir de 4 CEMAO. Es decir, cuando uno aporta hasta 4 CEMAO, es como que va a ser una distribución un poco más de reparto, digamos. Y todo lo que es por arriba de 4, hoy tengamos en cuenta que es a partir de 1. Si uno ya aporta un 10% más por arriba de la CEMAO, ese 10% va, como dijo Enrique, en un porcentaje a nuestra cuenta de capitalización. Hay más preguntas. Hay muchas preguntas. Dale, Seamos vamos muy a más rápido. sintéticos. Sí, vamos. Acá Aldo pregunta, ¿pago aporte de CAITBA por mi actividad profesional en Buenos Aires? ¿Pago también la caja de ingeniero en otra provincia por exigencia de matriculación y pago autónomo? Aldo, pagás mucho. ¿Todos tus aportes luego los puedo integrar a CAITBA o puedo obtener 3 jubilaciones? ¿Quién de los 3 quiere contestar? Sí, eso es, cada provincia tiene su régimen previsional, o sea que si vos cumplimentás todos los requisitos que exige cada régimen provincial, podés jubilarte en forma independiente. Y si no son simultáneos, podés hacerlos concurrir a una sola caja y jubilarte por lo menos con una. Si vos trabajaste durante un cierto tiempo en la provincia de Córdoba, durante cierto tiempo en la provincia de Buenos Aires, y no son simultáneos, podés hacerlos concurrir a una sola y te vas a jubilar por la de mayor cantidad de años. Así es. Bueno, acá creo que esta no. Dice, ¿es posible pagar CEMAO 87 al 97? Creo que no hay una moratoria. No se puede. Bueno, acá Lamentamos decirle que no, pero es así, como dijo Juan. Acá Rubén Gerardo Vizcardi dice el pago de cuota del 50% de la cuota mínima. ¿Inhibe tener derecho a la jubilación en el plan de los 70 años de edad y 15 de aporte? No, para nada. Uno puede, si él está aportando para tener el 50%, bueno, va a hacer eso. Y si no llega, pero tiene 70 y 15, le va a corresponder la reducida. Bueno, no sé, dice, los aportes de la ley de obras públicas no se cumplen, vamos solicitando. Bueno, esto es una opinión, una pregunta. ¿Por qué no incluyen Dice en la ley 12.490, ¿por qué no incluyen a los profesionales que trabajan en la repartición pública nacional? Lo incluye, tengamos en cuenta que las leyes las hace el Estado provincial, nacional, decía Provincial. No, la ley 12.490 que incluye la repartición pública nacional. No. Muy fácil, claro. Porque la provincia no puede bajo ningún punto de vista, esto por ahí más del doctor, pero no puede bajo ningún punto de vista meterse en otra jurisdicción. Claro. Si la repartición es una repartición nacional, va a ir por ANSES. Claro. Si no tiene nada que ver, nosotros no podemos ni chistar siquiera. Claro. Acá preguntan con quién se puede hablar por casos particulares de cada uno. Quieren que escriba los mails que nos escriban a los mails de acá del distrito, del ingeniero Juan Constantinidi, o si no al distrito directamente. Que nos dirijan las preguntas al distrito y nos vamos a encargar de contestarle. Listo. Se puede acceder al monto de capitalización a los 65 años con 10 años de aporte y continuar con la reducida hasta los 70. No. Si tenés que demostrar una jubilación mínima. Claro, la reducida es no podés. No se puede. Hasta los 70 y con 15 años para atrás. Exactamente. Es la reducida. De 65 a 70 no hay nada. Si no cumplí con los 35. Perdón, tengamos en cuenta el por qué es eso. Y eso por una cuestión, a ver, doctor, si no me equivoco, es por una cuestión legal. El Estado debe, si ustedes miran tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial, el Estado debe de garantizar la seguridad social de sus habitantes.
Pero no es gratuito. A ver, para eso armó el sistema de seguridad social del ANSES, la provincia armó el IPS y también armó las cajas. Si por algún motivo un ciudadano no logra cumplir con todos esos aportes para financiarse su propio retiro de seguridad social, bueno, a partir de los 70 el Estado da, creo que es una pensión glacial, se le dice. No, sería la jubilación no, a los 70 años vendría a ser lo que es la jubilación por edad avanzada, que te exige solamente 10 años, pero eso ya quedó, digamos, en el olvido porque está la famosa PUAN, que tenés que tener solamente los 65 años cumplidos. Bueno, acá un caso para fiscalización del ingeniero Birri. Artículo 26, sí. En caso de obras ejecutadas por administración por municipios, ¿cómo y a quién se reclaman los aportes correspondientes a los proyectos ejecutados por profesionales en relación a la dependencia de los municipios? ¿Hay algún plazo de prescripción para hacer el reclamo? Bueno, acá hay que fiscalizar. Acá, no, es un trámite. Acá lo más importante es que, es más, que se comunique con el distrito, Claro. Pero acá es donde el municipio tiene que declarar quién es el profesional. Claro. Es decir, ni la caja ni el colegio puede determinar quiénes fueron los profesionales que actuaron para esos trabajos. Lo que sí podemos hacer es ayudarlo a los profesionales para tratar de hablar con las autoridades de la municipalidad y a partir de ahí poder hacer que esa cantidad de dinero que la empresa constructora o debió haber pagado o si no lo pagó, nosotros como municipio podemos reclamárselo, o mejor dicho, la caja podía reclamárselo. Una simple nota hecha por el profesional, dirigida a la caja, en la cual figure sus datos, figure la licitación, el municipio, el número de licitación, la empresa contratista, y ahí tiene la obligatoriedad de separar los aportes. Así que si no es suficiente, bueno, también la nota con copia al distrito, y nos vamos a encargar de que todo se lleve a cabo como corresponde. Tengamos en cuenta que la deuda por el artículo 26I es exclusivamente de la empresa que contrató. Exactamente. No de ningún profesional. Tiene la obligación de hacerlo y el municipio de decirle a la caja que deriven esos aportes a los profesionales que actuaron. Es muy sencillo. Siguiente, Julito. ¿Cuál es el haber mínimo que se está cobrando? Pregunta Hugo Paz. La pregunta del millón. Mira, actualmente el haber mínimo es de 66.430. Y tengo entendido, porque no sé si vos presenciaste la asamblea, dice que para junio iba a haber un 36% de aumento. Sí. O sea que se va a ir para el 1 de junio 90.344. Pero, ojo, Hugo, esos 60 y pico de mil pesos son para la parte de reparto. El reparto, estamos hablando. Pero si vos tenés 35 años en reparto con CEMAO 1, es esa cifra. Pero como cuando vos te jubilás ya pasaron unos años de reparto y otros años de capitalización, la cuenta es ¿cuántos años de reparto vos tenés equivalente a 1 o sumando con todos los coeficientes? Dividido los 35 años te da cuánto es esa jubilación mínima correspondiente por reparto. Y después aparte María, ¿me equivoqué? No, está perfecto, pero lo vas a marear. Bueno, pero lo que pasa es que creen que esa es la jubilación mínima. Bueno, y cuando viene la liquidación, bueno, no lo es. Bueno, que no, se lo bueno, está bien, pero hay que explicarle. Nosotros le decimos lo que nos preguntaron. El por qué hoy no hay una jubilación mínima rigurosa, porque depende mucho del sistema de capitalización y lo que aportó. Sí, eso es así. De los coeficientes que tenga. De los coeficientes que tenga. Acá Elsa dice, cumpliendo con las condiciones de una jubilación ordinaria, ¿por qué hay una prestación básica, jubilación mínima conformada y pocos llegan a obtener la jubilación mínima ordinaria hoy de 66.430? Es lo que acaba de explicarle Juan. Bueno, acá Alicia César, no sé por qué dice basta de política, por favor, quiero respuestas concretas. Aclarame esto, Alicia, porque no entiendo cuál es la política. Pues sí, está
¿Cuál es el valor de considera peso del valor vacunación? ¿Cuál es el valor? Y Por el monto de 250, Sí, está. 250, parece que está el dólar vacunación. Bueno, acá preguntan por el trámite del proyecto de la caja presentada el 27 del 12. ¿Qué novedades hay del trámite? Ninguna. Ninguna todavía. Están Estamos en un carrera año electoral. En un año electoral y la verdad que los tiempos del Congreso en un año electoral. Bueno, la jubilación No son muy mínima buenos. reducida lo han respondido. ¿Se puede cambiar el reglamento de cálculo de edad jubilatorio para asegurar una jubilación ordinaria de 66.000 si uno cumple con 65 años y 35 años de aporte con una CEMAU 1? Y eso es parte de lo que expliqué, es decir, nosotros podemos repartir hasta el año 2006, podemos repartir a través del Fondo de Recomposición Previsional, teniendo en cuenta una jubilación mínima. De ahí en adelante es lo que se pagó. Y tengamos en cuenta lo siguiente, cuando uno habla de CEMAO 1, que es decir, hoy son 240.000 pesos mensuales, sáquenle el 7%, sáquenle el 1%, sáquenle el 30% de fondo de recomposición y queda aproximadamente un 50%. Un 62%. Un 62%, que eso es lo que realmente va a parar a la cuenta de ustedes. Exactamente. Lo otro sirve para financiar a los jubilados que hoy están, no solo jubilados que venimos arrastrando, los pensionados o las pensionadas, es decir, hay que financiar todo. Al respecto quería decirles que hay aproximadamente 6.000 jubilados, de los cuales de esos 6.000 son 3.500 jubilados y 2.500 pensionados. Y de ese espectro, activos tenemos unos 33.000, entre arquitectos, agrimensores, ingenieros y técnicos. Pero los que realmente están al día serán unos 7.000. Los que están al día con la cuota mínima anual obligatoria. Por lo tanto, bueno, que decirles que con eso hay que pagar todo, ¿no es cierto? Si de esos 33.000, por lo menos, habría un 50%, otro sería el haber que uno paga, ¿no? Bueno, acá domingo voy a tener 44 años de aporte en el momento de jubilarme. ¿El excedente va a tener algún premio? Con respecto a la capitalización, donde figura el monto que tengo. Buenas tardes. Bueno, el monto lo tenés en la CAIPA, ¿no? Sí, está. Si en capitalización tiene en la cuenta individual. Montos importantes, sí, lo va a percibir. Porque el monto que, si usted se quiere jubilar por capitalización, no quiere hacer el retiro de fondos, usted se calcula que va a vivir, teóricamente, una vez que se jubile, mínimo 15 años. Por lo tanto, son 180 mensualidades. Esa capitalización se divide en 180 mensualidades. No quiere decir que en las 181 no le paguen más, ¿eh? Bueno. ¿Cuál es el monto de la jubilación reducida? 70 de aportes y 70 años y 15 aportados. ¿Sabes cuál era? No, Y el 80%. Sí, es un 80% de los 66.000. Serían 50.000. 50.000 pesos. Ok. Claro, depende del coeficiente. Acá anotá tu mail, Juan, que acá dicen que podrás pasar tu mail para consulta. Pero bueno, ¿cómo se entiende que la superposición de aportes? Tengo 55 años de edad, aporto a la ANSES de hace 30 años, aporto a CAIDBA de hace 15 y también tengo 8 años de aporte en el IPS. ¿Me podré jubilar por ANSES y la CAIDBA sumándole los años del IPS? No, esto es así. Se puede jubilar por las dos cajas, o sea, tanto la profesional como la autónoma. En el IPS lo que puede hacer, si no son simultáneos, traer los aportes del IPS al de la caja o al de IPS y se va a jubilar por los que tienen mayor cantidad de años, porque el IPS es un instituto provincial y la caja también es provincial. Sí, porque son independientes. Sí, son independientes, pero puede hacer que se lleven los aportes de uno para otro. ¿Vos seguís teniendo de Luke Speedy todavía? ¿Cómo? ¿Tu mail es Speedy?
No, es delucaenrique1 este de acá, @gmail.com. o de Luca. Enrique1 @gmail.com. Bueno, no hay más preguntas. Damos por terminado. Bueno, Si no hay ninguna otra pregunta. gracias a las autoridades y gracias por participar. Perdón, yo tengo alguna pregunta por favor. Sí, yo también quería hacer una consulta. Bueno, Tengo preguntas enviadas. buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, Juan Cristefe es mi nombre. Disculpame, pero yo no te pregunto, pero no me parece. Ah, bueno. Pues sí, Juan. Dale, Juan, preguntá nomás. Mirá, el tema es algo básico, ¿no? Cuando yo voy a mi hoja de resumen de fondos de Legasco, aparece total capitalizado, dos valores, porque se ve que son uno año 2018 y otro hasta el 2023. Y después aparece total fondo seguro. ¿Cuál es el total de mi capitalización? ¿Por qué tengo fondo seguro para empezar, no? Sí, tenés que sumar lo del fondo, las dos columnas hay un total. Sí. Y bueno, y tenés que sumar esos dos totales. Ah, eso es mi total capitalizado. Eso es tu total capitalizado, porque son dos carteras distintas. Ah. Una es manejada por el fideicomiso del Banco Provincia desde el año 2006 a esta parte, y eso la es lo que explicaste otra vos. es el seguro de retiro. Es una cartera que se creó en el 2014, 2015, no recuerdo bien, porque nos cansamos del Banco Provincia, porque las situaciones que hace el Banco Provincia son hasta a veces negativas. Claro, eso es lo que explicaste anteriormente, dale, entendí ahora. Ahí está. Bárbaro, los tengo que sumar entonces. Sí, señor. Bueno, y después, en el momento de cobrar la capitalización, si yo retiro todos los fondos, ¿tengo alguna carga impositiva? Sí, si depende de tu situación, cómo es ante el fisco, ¿no? Te pueden descontar ganancias. Claro, yo soy autónomo responsable inscrito. Ganancias, Juan. Lamentablemente, la alegría que jubilación da, para el Estado Pero es calculale ganancia. un 12-13%, me parece que sería. Bueno, depende del monto, ¿no? Depende del monto. Depende del monto, por eso, pero un 12%, me parece. No, perdón, doctor, ¿no puede llegar al 35? Yo, para que se haga una idea de lo que le van a descontar. No, depende del monto. A Rubén de Benedetti dice que su pregunta no fue contestada. ¿La puedes repetir, Rubén? ¿Estará muteado? No sé. Hola, Rubén. Tengo 70 años, 19 años en ANSES. No se superponen con los 19 de CAIDVA. 70, 19 ANSES no se superponen con los 19. Bueno, yo lo que te diría, Rubén, mandame un mail y te averiguo adentro a ver cuál es el estado, pues dice cuál es el trámite, cuánto sería. ¿Cuánto hace, Rubén, que lo presentaste? Pues están saliendo normalmente 2 meses. 2 meses, es decir, Dice 120 días sin novedad aún. ¿Cuánto? 120 días. Es muy raro, Rubén. Mándame un mail, por favor. Con el número de expediente. Sí, con todos tus datos y después ya lo rastreo adentro. Claro. Otra pregunta, estando jubilado en el IPS, ¿se puede jubilar en CAIDPA también? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Como dijimos, hay 3 sí. tipos de... En realidad, si uno hubiera trabajado los 30, 35 años en las 23 o en las provincias que tienen caja profesional, y si tuviera el ANSES y si tuviera el IPS, son 3 sistemas totalmente separados, totalmente independientes, y se puede o cobrar si se cumplen las condiciones de cada uno, o es decir, lo que no se puede hacer son sumar años simultáneos. Si tenés el año 2002 de ANSES y 2002 de CAIDVA, o tomás el del ANSES o tomás el de CAIDVA, pero no son 2 años, es un año solo. Lo mismo si fuera el IPS. ¿Hay más preguntas? Creo que no. La pregunta mía, yo estaba escuchando a Juan, recién hizo el tema de la tabla esta del resumen de aporte que tenemos.
Yo hice una pregunta que soy el que estoy pagando como 3 cajas, en general no porque quiera, sino porque no tengo otra opción. Esa es la realidad. Y sí, Querés firmar en otra provincia, te tenés que matricular y tenés que pagar la caja de esa provincia. Pero bueno, la pregunta es impresionante cómo se ve la diferencia de las capitalizaciones respecto de lo que era cuando estaban con el Banco Provincia. Es alevoso. y ten en cuenta que lo que estás mirando hoy está valorizado a dólar Banco Nación. No está valorizado con el dólar o con el porcentaje de pesos y dólares que hay. Es decir, se va a ver un incremento bastante importante cuando logremos tener cerrados todos los números con esta perversidad que tenemos entre un dólar y el otro dólar, que sí. En resumen, cuando yo sumo las dos columnas que preguntaba Juan de ese resumen, eso es lo que yo tengo capitalizado. Así es. Sí, señor. Y es lo que yo podría, al llegado el momento, de acuerdo a las especificaciones que nombraron hoy, retirarlo. Sí, señor. Bien. Si lo retirás... También lo podría hacer en el caso de que yo no esté en este mundo, ni Sí. Lo mismo. Ten en cuenta que como CAITBA, nosotros administramos la plata de los afiliados. La plata no es de CAITBA. La plata es del afiliado y en el caso de lo que es capitalización, cada afiliado tiene una determinada cantidad de cuota parte, ya sea del fideicomiso del Banco Provincia como del Seguro seguro de retiro. La última que les hago. Cuando yo pago artículo 29 en un trabajo que realizo, Sí. esa plata, ¿cómo funciona en mi cuenta individual? No va a parar nada a tu cuenta individual, va a parar al fondo de recomposición previsional. Queda marcado el porcentaje de artículo 29 que vos enviás, si cubre una cuota, 2 cuotas mínimas anual obligatoria. Y queda ahí, pero va a un fondo de recomposición previsional. Si con tus aportes vos no alcanzás a cubrir la cuota mínima anual obligatoria, haces una nota y te cubre eso que tenés, que mandaste de artículo 29, la cuota mínima anual obligatoria. No sé si fui claro. Sí, o sea, a mí puntualmente, personalmente me serviría en caso de que yo no llegue a cubrir el mínimo de anual. Exactamente. Y después el resto es para Va al fondo de recomposición previsional. ¿Por qué? Porque, bueno, arrastramos un quiebre, casi una quiebra de la caja en el año 2000. Pero paulatinamente que la caja avance, va a ser puramente exclusiva de capitalización. Y ya cuando no quede más en reparto afiliados, eso que quedó en el fondo de recomposición previsional va a pasar todo a capitalización y se va a repartir entre todos. Tengamos en cuenta, entran 10 pesos, no son identificables, bueno, va a parar al fondo de recomposición previsional. Primero entra al fondo y después, cuando se deciden las inversiones, sale del fondo de recomposición y va a parar a la cuenta de cada uno, o mejor dicho, va a parar o al fideicomiso del Banco Provincia, o al nuestro fideicomiso, o a nuestra fondo de seguro, en función de lo que cada uno aportó, y ahí se determina la cuota parte. Por eso es que nos resulta complicado hoy, sin hacer todo un proceso, todo un control bastante riguroso de cuánto sería hoy el monto real en función del dólar financiero. Es una cuenta que afecta a cada uno de los a cada uno de los afiliados. ¿Puedo hacer una consulta, por favor? Sí, señor. Sí, recién me contestó uno de ustedes y le agradezco la respuesta, pero quería justamente ampliarla un poquitito más. Yo había preguntado, estando jubilado por IPS, si se puede jubilar por CAITBA también. El tema es así, sí, ya me la contestó esa parte. El tema es que yo ya me jubilé en el 2018. Yo sigo aportando porque todavía no cumplo con la cantidad de años de aporte por CAITBA. Yo teóricamente voy a tener que llegar indefectiblemente por la cantidad de años de aporte para llegar a los 35 a los 70 años, que todavía no los tengo. En ese caso, no va a haber ningún impedimento al estar jubilado por IPS entonces. No,
es como si no tuvieras nada, no tiene nada que ver, son totalmente independientes, salvo que para jubilarte por IPS hayas usado algo de CAIDVA. Pero No, de CAIDVA yo nunca declaré Ya se jubiló, absolutamente ya se nada. jubiló. Por lo tanto, Ya está jubilado. bueno, pero se podría haber jubilado y haber tomado. sí. Como vos decís, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Vos podés jubilarte tranquilamente cuando cumplan los 35 años, si es a los 60 y pico, o a los 70, o a los 72. En mi caso particular, ya que me mandaron el correo electrónico, ¿puedo mandar una captura de pantalla de lo que me aparece de CAIDVA sobre los aportes, saber en qué situación estoy yo, si puedo o tengo que esperar a los 70 años o aún así más todavía para continuar con esos aportes? Es que si no tenés 35... Porque ahí hubo años que yo pedí la exhibición, es decir, hubo 3 años que yo pedí la exhibición. Esos 3 años que fueron, si mal no recuerdo, en el 2004 más o menos, no se pueden recuperar, ¿no? Pero nosotros no tenemos ningún problema en que nos consulten, pero se puede manejar, si están habituados a manejar en la página de autogestión de la caja, tienen la obligación de contestarte las preguntas los empleados. Sí, me la han respondido, pero como son muy... digamos, totalmente muy reducida la respuesta y no hay un diálogo porque capaz que sobre eso viene después otra pregunta y yo creo que es una cosa más de tipo personalizada. Quizás amerite ir directamente a la caja si es que hay alguien que hace asesoramiento en forma personal y se pueda pedir turno para esos casos. Se puede pedir turno. Se puede pedir turno. Hoy es por turno, así que podés pedir un turno y ahí te atienden y cualquier cosa tenés el mail nuestro y bueno, y nos ocuparemos de que te atiendan. Si no tenés la atención que vos considerás que tenés que tener, bueno, avisanos o avisame y veo. No, porque justamente esto amerita, me parece, siempre, cada caso es una cuestión diferente que en un Zoom es imposible tratar los, no sé, 10.000 casos que pueda llegar a haber, que por eso son todos diferentes. Tal cual. De ahí que la forma personal me parece que es lo que me parece que es lo más correcto, ¿no? Sí, incluso si vivís cerca de acá de Lomas, los martes y jueves estoy yo acá, podés venir tranquilamente. Bárbaro. Muy bien, les agradezco entonces. No, por favor. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Hay alguna tabla que nos permita determinar, digamos, en la medida que fue gradual el paso de capitalización, cómo tenemos que considerar cuánto debemos superar de escala 1, el valor 1, la cuota mínima para poder llegar a esos famosos 66.000 pesos que hablaban de jubilación mínima? No hay una, porque ahí depende de cuántos años tenés bajo el sistema de reparto. De esos años, ¿cuánto es el coeficiente que tenés de cada año? Si el coeficiente es 1 o más de 1. Obviamente que lo que son menos de 1 no se tienen en cuenta. Y después del 2007 en adelante tenés el sistema de capitalización. Entonces ahí depende también de cuánto es el coeficiente. Entonces la cuenta no es tan fácil. Por eso te digo, por eso te hago la pregunta, porque como los primeros años de capitalización era muy poco lo que iba a capitalización, iba casi todo a reparto, hasta llegar al porcentaje actual, es muy complejo estimar hacer un cálculo 1, ¿no? No, vos ten en cuenta que la única cuenta fácil, entre comillas, de hacer es cuánto es la cantidad de años de reparto, tenés igual a 1, lo dividís por 35, lo multiplicás por 66.000 y pico, y esa es la cantidad de dinero que vas a tener por reparto. ¿Me explico? Hay que destacar. Pero después, si tenés en los más de años uno, posteriores vos tenés de capitalización y reparto, porque vos tenías un mix. Después es... Hasta el 2006 claro, era reparto. Era el reparto, pero de ahí en adelante, después es exclusivamente capitalización. Sí, es un No mix es si tenés una en ambos parte de lados. reparto y otra parte de capitalización. Sí, pero tu dinero iba a gran parte a reparto y a vos te daban un poquito de tomando capitalización. Va al fondo de recomposición previsional, que no es tuyo ni mío.
de la totalidad para el Claro, pago de las pero jubilaciones. eso significa que el dinero que debió ir a nuestro reparto fue al fondo de recomposición y hoy nosotros no lo tenemos. Y sin embargo no nos vamos a jubilar por reparto. Bueno, a ver, De esa parte. por eso es difícil cuando uno, por ahí conceptualmente, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, es el Estado el que define cómo va a financiar o cómo se va a financiar un sistema de previsión social. Obviamente que si nosotros, hoy la cuota mínima no obligatoria está en 240.000 pesos. Vos pagás los 240.000 pesos. Y gran parte de eso, el 30%, va a parar al fondo de reparto. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Y porque hay que pagar a los jubilados que están hoy, hay que pagar a los que vienen de atrás. A los que vienen de atrás, sean jubilados o sean pensionados. Entonces, uno puede decir, bueno, pero no es justo. Y por ahí no es justo, pero nosotros lo tenemos que manejar con el dinero que entra. Acá, por un lado, por suerte, el Estado no saca plata. Pero por otro lado, solo tenemos la plata que ponemos nosotros para autofinanciarnos. Entonces, por ejemplo, hoy hubo una asamblea y se determinó la cuota mínima anual obligatoria a partir de octubre. Bueno, se define, hoy la cuota mínima debería de ser más de 500 o de 600.000 pesos, si vamos a analizar el número para que las jubilaciones sean un poco más decentes. Pero no se puede pagar ese dinero. Entonces, como no se puede, se llega a una cuota mínima anual obligatoria racional para que pueda ser pagado por los profesionales que están en actividad. Y bueno, son todas soluciones de compromiso para administrar un recurso escaso que es el dinero que tenemos. No Sí, puedo. sí, lo que pasa es que en rigor estamos afrontando hoy errores que se cometieron en el pasado administrativos graves, porque hay muchos de los que hoy estamos manteniendo con reparto que fueron los que dilapidaron, Pero Sí, señor. lógico. créditos que se licuaron, que Sí, señor. Hubo, uno de los tema, motivos ¿no? que- Alberto, Sí, perdón, tenés razón. hubo, por eso dije yo, un poquito remontándome la historia, en los inicios de la ley 5.920, que fue la que se creó en el año 58, había maestros mayores de obra que se jubilaban con 25 años de aportes y 55 de edad. Y eso fue tirar manteca al techo. Eso trajo aparejado cosas que la estamos pagando todavía. Entonces, por eso es que el sistema, traemos ese 30% de déficit. Nosotros estamos financiando con nuestro aporte todas esas macanas que se mandaron en aquella anterior ley. sí, la cantidad de casas que se compraron y se regalaron, porque después Exactamente. se malvendieron y la Sí, tinta, señor. que bueno, ahora alguna va a tener Bueno, valor, pero ¿Por qué mientras hoy la tanto, ¿Por qué? A ver, vamos también a algo. ¿Por qué hoy nosotros todo ese dinero, de una forma u otra, lo tenemos en un lugar donde no se utiliza para la economía nuestra? Entonces, ¿puede CAIDBA hoy, por ejemplo, financiar un crédito hipotecario? En Argentina no podemos. ¿Cómo haces con una inflación de un 100%? A ver, no existe cuota, no existe fórmula matemática que sea algo racional para que, por ejemplo, se pueda dar un crédito y la caja no solo recuperar el dinero, sino con los intereses que corresponde. Por eso es que no se da. En otros momentos, por ahí se dieron créditos y se perdió. cuando no había jubilados. Y con tasas que después terminaban pagando con moneditas porque no Sí, eran señor. cuotas. Pero yo no me olvido, Hugo, que cuando... no sé por qué te digo Hugo, Alberto, que en el año, cuando vino la crisis del 2000, hubo profesionales que la pasaron muy mal. Bueno. Y uno es el caso del papá Bueno, de Juan. mi papá se jubiló y en el 2002, en enero del 2002, a mi papá le redujeron la jubilación al 50%. Drásticamente. De un día para el otro. Gracias a Dios no le faltaba para comer, llamémosle así. Por suerte Pero habían sido previsores. Ahora, la amargura de mi papá en febrero del 2002 hizo que en agosto del 2002 le agarre un ataque al corazón. Ahora,
yo no tengo una posibilidad de decir causa-efecto, pero influyó. Todos veíamos cómo se le había caído el ánimo con 82 años de que la jubilación era el 50%. Y hubo dirigentes que por mucho tiempo no cobraban las compensaciones para poder pagar las jubilaciones. O sea, estuvo a punto de desaparecer nuestra caja. La 12490 trajo una forma que por ahí no fue suficiente y por eso después se reformó y se colocó el artículo 29 y después se reformó y se colocó el artículo 26i. No, nosotros acá en el distrito, desde hace años que ya que hacemos un control bastante importante. Y bueno, también es una forma. Pagan más, están ayornándose más a pagar ese artículo. Por ejemplo, nosotros como colegio de ingenieros hacemos mucho control del ejercicio profesional en la ingeniería y eso al final termina yendo plata al fondo de recomposición personal, previsional, termina yendo a la de los profesionales que terminan haciendo los nuevos contratos. Y se benefician pero, y no hacen control, arquitectos. Bueno, el colegio de arquitectos, por ejemplo, todas las obras de arquitectura de la provincia, que son muchas, hablemos de escuelas, hablemos de hospitales. Sí, por ahí presentan la representación técnica, pero no presentan todos los contratos por proyecto ejecutivo que hoy todas las reparticiones le piden a la empresa constructora que presente un proyecto ejecutivo. Y estamos en una desigualdad tremenda y ahí uno puede decir, bueno, pero nosotros como colegio de ingenieros al final la plata que entra al fondo de recomposición termina... Hay que hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo, no hay otra. No hay... pero bueno... Que hay cosas que son injustas, no tengo la menor duda, son injustas. Bueno. Sí, ¿algo más? No, la garantía de si dan crédito a los afiliados de la casa, creo, no. Ese es el motivo de la inflación. No hay otro no hay forma de recuperarlo, por eso es. Y sería una buena medida, pero no podemos recuperarlo, la inflación nos mata. Y la única forma sería dar créditos en dólares, sería imposible. No. Una consulta, los créditos con con la garantía de los fondos individuales. O sea, yo pido 1 millón de pesos, tengo depositado en la capitalización, tengo 5, por ejemplo, y yo no lo pago, o no se actualiza, o con las condiciones. Podría ser eso mismo de garante de mi propio crédito. Mira, sí, pero te voy a dar... hacer en la pandemia eso cuando no... Y no quisieron saber nada. No, pero pará. No es una cuestión de no querer. Bueno, no quisieron, no pudieron. Pero no es no querer. Bueno, tranquilo, vos no podés utilizar fondos de recomposición previsional aunque sean tuyos. Porque si vos, vamos a suponer, dilapidás el dinero. Lo dilapidás. Y no lo devolvés porque total es mío. Primero, que sería una forma indirecta de retirar el dinero. Sí. Cuasi tramposa, llamémosle así. Ponele que lo quisieras hacer y después, cuando no te podés jubilar, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a golpear las puertas del Estado. Señor, mire, yo no tengo sistema de jubilación, entonces el Estado te tiene que proveer uno. Ese es el motivo. Está bien, Juan, pero no sobre el 100% de mi capitalización. Suponete que yo te digo, bueno, dame el 10% de la capitalización como un crédito. No se puede, Juan, no se puede. No, ya sé que no se puede. Yo te lo digo que podría. Ese es el motivo. A ver, podrá no gustarte o podrás tratar de inventar alguna metodología, pero no se puede. Ahora, si nosotros tuviéramos una estabilidad racional y vos podés dar préstamos a una devolución racional y que sea factible, pero cuando vos le aplicás el sistema francés o el sistema alemán, pero poner el sistema francés a cualquier deuda, donde vos tenés una tasa de interés superior al 10-15%, la cuota ya es ridícula, es impagable. Entonces no hay sistema financiero que te lo banque. Muy bien. Bueno, gente, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Y gracias por participar. Próximamente haremos otras, ya ves, si vemos que hay tanta recepción. Bueno, gracias a todos por aguantarnos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, muchachos, gracias. Bueno.